Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es andad en el Espíritu. El texto bíblico se halla en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Gálatas, diciéndoles que anden en el Espíritu. Este andar en el Espíritu está diciéndoles porque ellos estaban basando su relación con Dios sobre la base de su comportamiento, sobre la base de lo que ellos pensaban acerca de Dios. Pero les está diciendo, andad en el Espíritu. Y les dice, andad en el Espíritu, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La carta de Tesalonicenses hace mención de que tenemos cuerpo, alma y espíritu. En el griego, cuerpo es soma, alma es psique y espíritu es neuma. Entonces, muchos confunden espíritu con alma, piensan que es lo mismo, pero son cosas distintas. Dios a nosotros nos ha diseñado con cuerpo, alma y espíritu. Ese es parte de nuestro diseño. Jesús mismo, cuando estaba ejerciendo su ministerio, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras que Jesús estaba declarando son espirituales. Juan 4:24 dice, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios, cuando nosotros pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, Dios nos ha suministrado su espíritu a nuestro espíritu. Lo que ha cambiado en nosotros no es nuestro cuerpo. Si tú antes tenías un cierto peso, tu peso no ha cambiado, tu estatura no ha cambiado, tu contextura no ha cambiado, tu cuerpo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Tampoco ha cambiado tu alma, sigue siendo el mismo. Si antes no tenías conocimiento del álgebra, de trigonometría, igual tu conversión a Cristo no ha cambiado eso. Va a seguir el mismo desconocimiento. Lo que sí ha cambiado es nuestro espíritu. Estábamos muertos espiritualmente, dice la carta de Efesios 2, que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero cuando hemos pasado por la cruz, hemos hecho de Jesús el Señor de nuestra vida, a partir de ese momento Dios nos ha suministrado su Espíritu. Hemos vuelto a nacer y vuelto a nacer en el Espíritu. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Él decía, ¿es que acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Jesús no estaba hablando de ese acto físico, no le estaba hablando de que su cuerpo tenía que volver al vientre de su madre, como lo estaba pensando Nicodemo. Jesús le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay un nacimiento en el espíritu. Es la vida de Dios la que nos ha sido suministrada. Vida de Dios. Nosotros ahora somos portadores de la vida de Dios. ¿Dónde está en nuestro espíritu la vida de Dios? La vida de Dios empieza a manifestarse en nosotros después de nuestra conversión a Cristo. Es Dios moviéndose en la vida de cada creyente. Lo que no ha cambiado es nuestro cuerpo ni nuestra alma, lo que cambió es nuestro espíritu. Y uno se puede preguntar, pero ¿el espíritu dónde está? El espíritu es intangible, no lo podemos ver. El cuerpo te está brindando siempre información, ¿no? Si tienes sed, si tienes hambre, si tienes frío, si tienes calor, si hay dolor. Siempre el cuerpo te está manifestando, te está proporcionando información. Y lo mismo sucede pues con nuestra alma. Nuestra alma, si estás triste, tú lo sabes. Si estás alegre, si estás con miedo. El alma siempre está dándonos información.
pero nuestro espíritu es la vida de Dios en nosotros. Es vida de Dios. El Espíritu empieza ya a guiarnos. Por eso es que dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romano, hay una guía ya del Espíritu de Dios en nosotros. Pero esta guía de Dios en nosotros lo hace a través de su palabra. Cuando David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro, en este andar en el Espíritu nos hace ver de que hay un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora David está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que te va a conducir a andar en el Espíritu es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Hay una unión entre el Espíritu y la palabra. Estos se articulan, están unidos. Tú no puedes ser guiado por el Espíritu de Dios si no tienes la palabra de Cristo. El Espíritu de Dios siempre va a interactuar con la palabra. No es un asunto de ser sinceros delante de Dios, es un asunto de tener su palabra en nosotros, tener la palabra morando en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice en la carta de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No hay otra manera de andar en el Espíritu si no es con la palabra de Cristo. La palabra de Cristo tiene que morar abundantemente en nosotros, porque la palabra le permite el accionar al Espíritu Santo en nuestra vida. Nos empieza a guiar por medio de la palabra. En la vida espiritual no tiene que guiar tu razón o tu parte emocional. Lo que tiene que guiar en tu vida espiritual es la palabra de Cristo. Por eso tenemos que aprender la palabra de Cristo día a día, porque esto le va a permitir el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, va a empezar a guiar, y solamente esto se da en los hijos de Dios. Hay muchos que no tienen palabra de Cristo, y como no tienen la palabra de Cristo, no hay un obrar del Espíritu de Dios en sus vidas. Solamente esto se da en aquellos que no conocen o que no han pasado por la cruz. Ellos no tienen palabra de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, andad en el Espíritu. Este andar en el Espíritu también responde a nuestro diseño y propósito. Así como el martillo fue diseñado para golpear y dar forma, o un puente fue diseñado para que puedan acceder la gente y los vehículos, o un destornillador fue diseñado para girar o ajustar. El hombre, su diseño y propósito fue para expresar la gloria de Dios y manifestar la vida de Cristo. Su diseño y propósito ha sido para eso. Por eso es que Isaías dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero más adelante vemos en el Evangelio de Juan cuando Jesús habla respecto al Espíritu Santo. Dice, mas cuando Él venga, me glorificará. Lo que glorifica a Dios es su Espíritu Santo, pero su Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, no eres tú, es la vida del Espíritu en nosotros obrando, glorificando a Dios. Entonces, nuestro diseño y propósito está la gloria de Dios y la manifestación de esa gloria, la manifestación de la vida de Cristo. Por eso es que ya Pablo dice, carta de Colosenses 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, habla de que nosotros hemos muerto, pero dice cuando Cristo vuestra vida, ahora nuestra vida es Cristo, es la vida de Cristo. Tu vida es la vida de Cristo, es la guía del Espíritu de Dios en ti. Pablo está hablando a esta iglesia de Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne se compone de tu mundo del alma y del mundo físico. La carne es la vida egocéntrica. En la carne, como Pablo dice, no mora el bien. Yo sé que en mí
Esto es, en mi carne no mora el bien. Romanos capítulo 7, versículo 18. Pablo está hablando que en su carne no mora el bien. La carne le apetece, desea. La carne es todo lo que el hombre es sin Dios, sin la vida de Cristo. Y dice que esto se opone a las cosas de Dios. La carnalidad tiene que ver con lo que vemos, oímos, olemos, gustamos, sentimos. Todo eso tiene que ver con la carne. Dice que debemos andar en el espíritu y no andar en la carne. El creyente tiene que ser guiado por el espíritu. La carne tiene que ver con una vida egocéntrica. Tus pensamientos están centrados en ti mismo. Toda tu vida está dirigida hacia ti mismo, hacia lo que tú haces para Dios. Muchos dicen, toda tu vida está orientada a lo que tú produces para Dios. Dices, es mi oración, mi ayuno, mi obediencia. Todo es producido por ti, pero en la vida del Espíritu, todo es producido por la vida de Cristo. Un hermano me dijo, estás matando mi fe, porque ya nada yo puedo hacer por Dios. Todo el orgullo, tus logros, tu actitud de superioridad, envanecimiento, todo es producido por la carne. Esto no tiene lugar en la vida del Espíritu, porque en la vida del Espíritu todo es producido por Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros, es el obrar de Cristo en nosotros. No dice Pablo en Filipenses 2:13 que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿dónde estás tú si Él lo produce todo? Esto toca su orgullo, toca su vida egocéntrica. Dice, pero ¿dónde estoy yo? Y Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida en Cristo. Dios, desde el momento de nuestra conversión, Él nos ha colocado en su Hijo amado, en Cristo. Ahora es la vida Cristo en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Y usted ve todo el lenguaje de las cartas apostólicas, siempre hablan en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Siempre, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre está hablando de que estamos en Él. Hemos sido colocados en Él. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Fue Dios el que nos colocó en su Hijo amado. Entonces ahora es la vida de Cristo en nosotros. Ya no hay algo que tú puedas producir, es la vida de Cristo en ti. Es la vida de Cristo. No es tu obediencia, no es tu ayuno, no es tu oración, no es nuestro dar, es su vida. Todo es producido por Él y para Él. Entonces no hay que orar, no hay que ser obedientes, no, es vida de Él en nosotros. Dios nos ha suministrado su naturaleza. Dice, somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Entonces es la naturaleza de Dios obrando en nosotros. Y esa naturaleza es obediente. Esa naturaleza de Dios en nosotros, sí, ora, da, pero todo es producido por Él. Por eso es que Pablo dice en Romanos 15:18, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es vida de Dios obrando en nosotros. Es vida de Dios guiando. Por eso dice, andad en el Espíritu. La carne siempre va a manifestar una vida egocéntrica, pero la palabra nos lleva a que saquemos nuestros pensamientos de nosotros y la dirijamos hacia Cristo. Dice, querido Isaías, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Dónde están nuestros pensamientos?
Dice la carta de Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, el inconverso, todo su pensamiento está en la carne. El creyente, el Hijo de Dios, sus pensamientos están en Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿dónde tenemos que dirigir nuestros pensamientos? Hacia Él. El que está su pensamiento en la carne, ¿dónde está? En el adulterio, la fornicación, en la inmundicia, lascivia, en la idolatría, en la hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Estas cosas están en sus pensamientos. El que está más dominado por la carne, su pensamiento está enfocado en estas cosas, en los pleitos, en los resentimientos. El creyente no, hermano. En la vida del Hijo de Dios, sus pensamientos están en Cristo, están en la palabra. Tenemos que entender que nosotros hemos muerto, dice la carta de Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahora se trata de la vida de Cristo, no de tu vida, no de tus logros. Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los muertos nunca sienten nada. A un cadáver le puedes hacer cualquier cosa y no va a reaccionar. Puedes patearlo, escupirlo, abofetearlo. Haz lo que sea y no tomará represalias. ¿Por qué? Porque está muerto. Y de acuerdo a la Biblia, se supone que nosotros estamos muertos. Romanos 6:8. Entonces, ¿por qué es tan fácil que te sientas lastimado? Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Colosenses dice, porque habéis muerto. Estamos muertos. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué nos sentimos lastimados? ¿O por qué es tan fácil que te sientas lastimado cuando alguien te dice algo o te hace algo? La pura verdad es que la soberbia o la carne sigue viva. Por las cosas que te hacen o dicen, experimentas amargura, dolor, cólera. Ah, no me saludó ese hermano o esa hermana. ¿Qué tendrá conmigo? Te sientes lastimado por eso. Eso es carne, no es un andar en el espíritu. Todo ha cambiado en la vida espiritual. Todavía te sientes lastimado, todavía te duele cuando alguien no te saluda o no te dice nada, o todavía no sabes perdonar. Todo eso es carne, todo eso es una manifestación de una vida egocéntrica. Y esto de la vida egocéntrica ya viene pues como parte de nuestra formación. Un niño pequeño le dice a su madre, yo quiero, dame eso, y se tira al piso, hace sus berrinches y los padres, para evitar que la gente los vea, dice, hay que dale nomás lo que está pidiendo. Y lo único que hace todo esto es fortalecer su ego. El niño sabe que haciendo estos berrinches puede controlar a sus padres, y los padres cuando le dan lo que el niño pide, pues todo eso fortalece su yo. Aprenden que con su ego ellos pueden obtener cualquier cosa si usan pues el berrinche. Y a veces de esa manera nosotros también vamos a Dios, lloramos, gritamos, tratamos de manejar a Dios con nuestros actos. Pero Dios no basa su relación contigo sobre la base de lo que tú hagas para Él. Dios no basa su relación contigo sobre la base de tu comportamiento, ni aun de lo que tú piensas acerca de Dios. Porque la vida de relación con Dios tiene que ver con que tú tengas los pensamientos de Él. La vida de relación con Dios es sobre la base de su Hijo Jesucristo. Es vida de Cristo en nosotros. Lo que nos conecta con Dios no son tus acciones. Dios no está valorando tus actos. Mi obediencia está viendo a Dios. Dios no está viendo tu obediencia. Él está viendo la obediencia de Cristo.
Él está viendo la obediencia de su Hijo. Todo lo que le agrada a Dios es su Hijo, no son tus actos. Nosotros estamos en el Hijo. Lo que sí debe haber en nosotros es la manifestación de la vida de su Hijo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Eso dice la carta de Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No dice cuando se manifieste tu vida de obediencia, lo que tú puedes dar a Dios, no. Pablo a los Corintios le dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la vida de Dios obrando, operando en nosotros, no eres tú. Es vida de Dios obrando. Dios no se relaciona con nosotros sobre la base de nuestro comportamiento, ni aún de nuestra forma de pensar. Dios se relaciona con nosotros sobre la base de la vida de su Hijo. Es vida de Cristo en nosotros, es el obrar de Él. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es su Hijo. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán, lo primero que Dios habló en ese momento, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en el monte de la transfiguración, nuevamente Dios se pronuncia, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios en el único que se complace es en su Hijo amado. No son en tus acciones, no son en tus actos. La mentalidad religiosa lo que nos ha enseñado es que Dios está valorando nuestros actos, está valorando tu ayuno, tu oración, está valorando lo que tú puedes dar a Dios. Eso nos han metido y pensamos que nosotros somos los protagonistas cuando Dios no está haciendo esa valoración. Lo único que Dios valora es la acción de su Hijo, es la obra de su Hijo. Pero nosotros por un acto de su gracia hemos sido colocados en su Hijo amado. Dice 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo. Dios nos ha colocado en su Hijo amado. Y Dios siempre se relaciona con su Hijo y se relaciona a Dios de espíritu a espíritu. Por eso es que Pablo dice, andad en el espíritu. Dios se va a relacionar solamente con su Hijo y porque nosotros estamos en el Hijo, estamos en este ámbito espiritual y Dios con el único que se relaciona es con su Hijo, no es contigo. Y claro que nosotros estamos en Cristo y hemos sido colocados en Jesús. Y lo que Dios está viendo ahora en nosotros es pureza, santidad, perfección. Está viendo obediencia. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo. Entendamos esto, hermano. Estamos ahora en Cristo. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde está Jesús? ¿O es tu ayudador? Está a tu lado. No, Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Cristo no está fuera de ti. Jesús está en ti. Es vida de Cristo obrando, vida de Cristo operando. Somos portadores ahora de la vida de Cristo. Dios obrando, moviéndose ahí, obrando. Es vida de Cristo. Si tú estás pensando que eres tú, estás equivocado. Y muchas de las teologías nos han metido durante muchos años que nosotros somos los protagonistas. Pero eso es vida egocéntrica. Y aquí no se trata de vida egocéntrica. No se trata de ti, se trata de la vida de Cristo. Es Cristo, es el obrar de Cristo, es vida de Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es andar en el Espíritu. Pero cuando tú eres el protagonista, eso es vida egocéntrica, eso es carne. Cuando el fariseo y el publicano entran al templo ambos,
Y el fariseo le decía a Dios en su oración, yo ayuno, yo diezmo, yo no soy como este hombre, ¿no? O sea, como mirándolo al publicano, yo no soy adúltero, no soy avaro. Y así empieza a manifestar las cosas que él hacía para Dios. Es su vida egocéntrica, ¿no? Porque él está mirándose a sí mismo, este fariseo, y decía, mire, yo soy esto, esto, esto. Y así hay muchos, dicen, yo tengo mi carro, yo tengo mi casa, yo tengo una cuenta bancaria, y yo en la iglesia soy más íntegro, yo doy mis diezmos, yo oro, yo ayuno, y todo un currículum tienen ahí de vida piadosa y también de posiciones materiales. Yo soy profesional y sacan todo su currículum. ¿Y sabe qué? Este hombre, este fariseo, ¿acaso obtuvo la aprobación de Dios? ¿Acaso Dios dijo, qué bien este hombre ayuna, este hombre es íntegro, este hombre es obediente a la ley? ¿Acaso dijo eso Dios? Y el publicano, ¿sabe qué expresó? El publicano dijo, sé propicio a mi pecador. Y cuando él usó esta palabra propicio, la palabra propicio significa sacrificio. O sea que este publicano miró el sacrificio de quién? Miró el sacrificio de Cristo. Porque la palabra propiciación tiene que ver con aplacar la ira de Dios mediante un sacrificio. ¿El sacrificio de quién? El sacrificio de Cristo. O sea que este publicano miró a Cristo. Este publicano era un hombre despreciado por los judíos. Este hombre se aprovechaba de su cargo para enriquecerse y los judíos no lo veían muy bien. Pero este publicano, en su oración, él dijo, sé propicio, o sea, miró el sacrificio de Cristo. Y cuando ambos salieron del templo, el que salió aprobado delante de Dios fue el publicano, no el que se captó, decía yo ayuno, yo oro, yo doy mis diezmos y yo tengo una vida más íntegra que este hombre vil y pecador. No. Entonces, que tenemos que guardar la ley. A propósito, guardar la ley. En Romanos 10:4 dice, pero el fin de la ley es Cristo. El único que puede cumplir toda la exigencia de la ley, que cumplió toda la exigencia de la ley es Cristo. Ningún hombre cumplió la ley. Jesús cuando se dirigió en los evangelios, leamos en Juan, se dirigió a los fariseos, publicanos, a los escribas, le dijo, ninguno de vosotros cumple la ley. Ninguno. Y uno se pregunta, ¿qué hombre del antiguo pacto cumplió la ley? Ninguno. Ninguno. Si uno mira a David era conforme al corazón de Dios, pero mire, este hombre cometió adulterio, homicidio, porque mandó a matar al esposo de Betsabé, que era Urías Eteo. Dios en esta carta de Gálatas nos está pidiendo que andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los Gálatas, ellos habían comenzado por el Espíritu, pero estaban acabando en las prácticas judaizantes, en todo su esfuerzo humano por agradar a Dios. Por eso les dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. La guía del Espíritu de Dios no te va a llevar a tu esfuerzo humano, sino a que mires realmente la obra de Cristo. Que ahí sea tu enfoque, en mirar realmente lo que Cristo Jesús hizo, que todo tu enfoque, todos tus pensamientos estén centrados en la persona de Cristo. Romanos 8:5 dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para que tú pienses las cosas del Espíritu, tú tienes que tener la palabra de Cristo morando en abundancia en tu vida. Vas a ver que la acción del Espíritu de Dios va a empezar a moverse grandemente en tu vida. Vas a ser guiado por el Espíritu en la medida que tengas la palabra de Cristo. Eso dice la carta de Colosenses 3, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido conocerlo un poco más. Gracias, papá Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres.
Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber entregado tu vida en sacrificio por mí, haber soportado todos esos azotes, toda esa burla, haber soportado todos esos padecimientos por mí al entregarte en sacrificio y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias, amado Jesús, por esta obra de amor que has hecho por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, tú eres ahora mi Señor, mi Salvador. Hago esta oración agradeciéndote por el perdón de mis pecados, agradeciéndote porque ahora soy hijo tuyo, hija tuya, agradeciéndote por el amor que me has mostrado. Es un amor incondicional. No me pides nada a cambio, Jesús. Gracias por lo que has hecho por mí en la cruz. Gracias porque ahora has puesto tu espíritu en mi vida. Gracias, Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente. En ese sacrificio diario nos has suministrado también la sanidad. Solamente lo único que tienes que hacer es creer y agradecerle a Dios por ello. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz y has derramado tu sangre preciosa. Y en esa sangre tú ya me has otorgado la salud, me has dado la salud para mi cuerpo. Recibo ahora la salud para mi cuerpo en el nombre precioso de Jesús. Recibo ahora lo que tú has ganado, Señor. Cualquiera sea tu problema de salud. ¿Tienes algún problema de los riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, en tus huesos, en tus articulaciones, en tus ligamentos, en tus funciones cerebrales? Si hay un déficit en tu visión, audición, en el nombre de Jesús te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Estás completamente sano. Gracias, amado Dios, por tu amor. Gracias por darnos este tiempo de conocerte. Hacemos esta oración agradeciendo en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.